Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté quitarle el teléfono de las manos, pero él fue más rápido, retrocediendo sin mirarme, los ojos fijos en la pantalla. Observé su rostro transformarse con cada línea que leía, y sentí como mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, estaba a punto de descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba a la siguiente conversación, y yo sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje. El único que lo explicaría todo. El que con una sola frase podría destruirme o, peor aún, confundirlo aún más. El teléfono vibró de pronto en sus dedos, y una notificación apareció sobre el texto que aún no había terminado de leer. Vi su rostro palidecer al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Me mordí la parte interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con un terror sordo y creciente, el de enfrentar lo que había hecho. Escuchaba su respiración agitada, incluso desde los 2 metros que nos separaban. Y eso era lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que lo cambió todo. Uno que no se puede deshacer. Y ahora no sé qué hacer, pero déjenme contarles cómo sucedió realmente todo. Antes de compartir con ustedes el secreto que traté de ocultar con tanto cuidado durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y díganme, ¿alguna vez tuvieron un secreto que hicieron todo lo posible por esconder, pero al final no pudieron? No fue amor a primera vista. No fue siquiera atracción. Fue algo más primitivo, más inestable, más confuso. Algo que se alojó en lo más hondo de mi estómago como una corriente cálida y desorientadora cuando lo vi entrar por la puerta de casa después de 6 años. Mi marido lo abrazó con fuerza, con ese entusiasmo torpe y masculino que pocas veces expresa. Yo me quedé parada, con las manos aún húmedas del trapo de cocina, observando al joven que alguna vez fue un niño callado y distante, ahora transformado en un hombre de hombros anchos, mirada tranquila y voz profunda. Vestía sencillo, pero había algo en su postura que hablaba de mundo, de independencia, de haber vivido cosas que ninguno de nosotros conocía. Cuando me miró fue breve, apenas un saludo cortés, y sin embargo sentí como una oleada me recorría el pecho. No era deseo. Era algo más parecido al desconcierto. A la duda de si ese joven realmente era el mismo que recordaba. Durante la cena apenas hablé. Escuchaba cómo contaba anécdotas de su vida en el extranjero, como mi esposo reía orgulloso, llenando los silencios con historias viejas. Yo solo observaba. Su forma de mover las manos. Cómo masticaba lentamente. Cómo miraba a los ojos cuando hablaba. No había arrogancia, pero sí una confianza silenciosa que no recordaba en él. Mi mente sin permiso comenzó a hacer comparaciones. Cómo se expresaba él con pausa y claridad, versus los monólogos cortos de mi esposo siempre distraído. Cómo él me servía agua sin que lo pidiera. Cómo me escuchaba cuando, al fin, dije algo. Y lo peor fue darme cuenta de que yo buscaba esas diferencias. Como si desde algún lugar profundo quisiera encontrar razones para mirar más de la cuenta. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces con el corazón agitado. Pensando. No en algo concreto. Solo en escenas. Su risa. Su voz. El cruce de miradas al levantar la copa. Me sentía ridícula, infantil. Me recordé a mí misma que era su madrastra, que lo había ayudado a hacer la tarea, que lo había visto crecer. Pero la mente no respeta etiquetas ni estructuras. Solo sigue lo que el cuerpo empieza a sentir. Mi esposo dormía profundamente ajeno a todo. Sus ronquidos me parecían más fuertes que nunca. Lo miré en la penumbra. No lo odiaba. No era una mala persona. Pero había algo que se había ido apagando entre nosotros desde hacía años. No se trataba solo de sexo. Era la falta de curiosidad. De roce. De buscarme con la mirada.
Era esa comodidad venenosa de quien ya no se esfuerza. Que da por sentado que uno estará ahí sin importar qué. Al día siguiente me desperté antes que todos. Me miré en el espejo del baño. El rostro hinchado, las ojeras marcadas. Me cepillé el cabello lentamente y por primera vez en mucho tiempo, elegí un vestido con escote. Nada escandaloso, pero algo que solía guardar para ocasiones especiales. Me puse perfume detrás de las orejas. Y mientras hacía todo eso, me repetía que era por mí. Para sentirme bien. Pero una parte de mí sabía que era mentira. En el desayuno fingí naturalidad. Él se sirvió café, me ofreció azúcar y nuestras manos se rozaron. Fue menos de un segundo, pero sentí ese microtemblor que precede al temblor mayor. A lo largo de la mañana, nos cruzamos varias veces por la casa. En cada encuentro un saludo breve y en sus ojos, ¿lo imaginaba o había algo más? Una tensión muda, que ninguno nombraba. A la tarde salí al jardín. Me senté en la vieja silla de hierro que casi nunca usaba. Él apareció poco después con un libro en la mano. Se sentó en la otra punta de la terraza. No hablamos. Solo leímos en silencio. Y sin embargo ese silencio hablaba más que cualquier conversación. Mi esposo, mientras tanto, estaba en el garaje revisando herramientas. Siempre distraído, siempre ocupado en no ver. Pensé en escribirle a mi mejor amiga. Contarle lo que me pasaba. Pero no encontré las palabras. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi cuerpo reaccionaba como el de una adolescente cada vez que el hijo de mi marido me miraba? ¿Que no podía sacármelo de la cabeza, aunque no había pasado nada? Al anochecer, mientras preparaba la cena, lo vi en el umbral de la cocina. Me pidió un vaso de agua. Se lo pasé. Su mano rozó la mía otra vez. Esta vez no fue un accidente. Lo sentí. Y él también. Cuando me acosté esa noche no dormí enseguida. Cerré los ojos y, en vez de oscuridad, vi su rostro. Y por primera vez en años sentí miedo de mí misma. A la mañana siguiente la casa parecía distinta. No más grande ni más silenciosa, pero sí cargada de algo que no sabía cómo nombrar. Me movía por la cocina con movimientos automáticos, tratando de enfocarme en tareas simples: cortar el pan, preparar el café, sacar la mantequilla del refrigerador. Pero por dentro cada músculo estaba tenso. Lo sentía en el cuello, en la espalda, en los dedos. Como si el cuerpo entero supiera algo que yo aún no quería aceptar. Él entró poco después, vestido con una camiseta gris y el cabello ligeramente húmedo. Saludó con un gesto de cabeza y fue a servirse café. No hubo conversación. No hubo necesidad. Cada palabra era una amenaza, una posibilidad de abrir una puerta que aún no estábamos listos para cruzar. Mi esposo se unió más tarde, como siempre, con su rutina de revisar correos en el teléfono mientras tomaba el primer sorbo. Me preguntó si había dormido bien. Respondí con un más o menos, que apenas lo sacó de su distracción. Él asintió sin levantar la vista. Yo volví a mi taza y fingimos como todos los días. Ese día él, el hijo de mi esposo, tenía que salir a hacer algunos trámites en el centro. Me ofrecí a acompañarlo. Lo dije sin pensar, como si fuera lo más natural. Podemos aprovechar y pasar por la librería, agregué como si eso justificara mi impulso. Mi esposo ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Dijo, sí, claro. Y así fue como terminamos solos en el coche, con las ventanas bajas y una brisa tibia colándose por los bordes. No hablamos durante los primeros minutos. La ciudad pasaba lenta por las ventanas, edificios, árboles, gente caminando sin saber que en ese coche se cocinaba algo que no sabían cómo nombrar. Finalmente él rompió el silencio. Dijo que el tráfico estaba más denso de lo habitual. Yo asentí. Luego comentó algo sobre la música que sonaba en la radio, una canción antigua, y sin pensarlo, sonreí. Esa canción la ponía tu madre cuando cocinaba, me dijo. Y en ese instante nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hubo ternura, ni nostalgia.
Solo ese reconocimiento silencioso de que ambos sabíamos que estaba pasando. Y que no podíamos detenerlo. Llegamos a la librería y caminamos entre los estantes como dos desconocidos con demasiado que decir. Elegí un libro de poemas y fingí leer la contraportada mientras lo observaba de reojo. Tenía los dedos largos, elegantes, los mismos que había visto jugar con cubiertos la noche anterior. Pensé en su risa baja, en su forma de levantar una ceja cuando algo le sorprendía. Todo eso me resultaba demasiado presente. Como si el pasado hubiera desaparecido. En la caja al pagar, nuestras manos se rozaron cuando él me alcanzó su tarjeta. No fue un accidente. Lo supe por la forma en que no retiró la mano de inmediato. Y yo tampoco lo hice. Después fuimos a una cafetería pequeña, de esas con mesas de hierro y manteles de tela. Pedimos 2 cafés y un pastel para compartir. Hablamos de libros, de viajes, de cosas abstractas. Y en cada frase había una pregunta oculta, un deseo que no nos atrevíamos a nombrar. Fue cuando regresábamos a casa que ocurrió. El coche se detuvo en un semáforo y el silencio volvió a caer entre nosotros, pesado, definitivo. Me giré hacia la ventana, pero sentí su mirada. No tuve que confirmarlo. La sentía sobre mi cuello, sobre mi mejilla, como una caricia sin contacto. No dije nada. No hice nada. Solo seguí mirando hacia afuera, con el corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. Entonces, sin girar del todo, dije lo único que podía: esto no puede pasar. Lo dije bajito, casi sin voz. Él no respondió. Solo escuché su respiración hacerse más lenta. El semáforo cambió a verde. Avanzamos. Esa tarde en casa, evité estar sola. Cociné durante horas, limpié rincones que hacía meses no tocaba. Me sentí torpe, desbordada, como si cada objeto de la casa me mirara con juicio. La taza del desayuno, la alfombra del pasillo, los marcos de fotos familiares. Todo parecía acusarme. En la cena, mi esposo propuso salir el fin de semana a la casa del lago. Dijo que necesitábamos aire. Lo dijo mirándome, como si intuyera algo. No supe qué responder. Fingí entusiasmo, asentí, sonreí. Él parecía conforme. Pero cuando bajé la vista al plato, sentí el peso de unos ojos más allá de los suyos. Miré de reojo. Él estaba allí, el hijo de mi esposo, mirándome también. Pero su expresión era distinta. No había deseo. Había preocupación. Y algo más, resignación. Esa noche no podía dormir. Me levanté en silencio y fui a la cocina por un vaso de agua. Al volver, escuché pasos suaves detrás de mí. Me giré y allí estaba él. No dijo nada. Solo se acercó lento. Muy lento. Como quien teme romper algo frágil. No retrocedí. No hablé. El silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de girar por unos segundos. We kissed. No fue un beso impetuoso, ni robado, ni tembloroso. Fue firme. Decidido. El tipo de beso que no necesita permiso porque ya lo ha tenido, aunque nadie lo haya pedido. Luego nos separamos. Él dio un paso atrás. Yo también. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno. Y sin decir palabra, cada uno regresó a su habitación. Me recosté en la cama sin apagar la luz. Mi esposo dormía profundamente de espaldas. El techo parecía más lejano que nunca. La piel me ardía. No por culpa. No por miedo. Por todo lo que ese beso había despertado. Por todo lo que ahora no se podía deshacer. Y así, con el corazón desbordado, supe que algo en mí se había roto. O quizás, te había encendido por primera vez en años. Amanecí con el cuerpo entumecido, no por el frío, sino por la tensión que se había instalado en mi piel. Sentía los músculos rígidos, el cuello inflamado, la mandíbula apretada. Había dormido apenas con la luz encendida, y aún así no recordaba haber soñado.
Me levanté antes que todos, como si con eso pudiera evitar enfrentar lo inevitable. El beso de anoche aún flotaba en el aire, como si el eco de nuestros labios no se hubiera disuelto del todo. La cocina estaba en silencio. Me dediqué a preparar el desayuno con más esmero del habitual. Puse la mesa con cuidado, conté las cucharillas, limpié las migas inexistentes de la encimera. Necesitaba controlar algo. Que al menos ese pequeño acto de rutina me protegiera del desorden emocional que hervía dentro de mí. Pero ni siquiera el orden externo podía competir con el caos interno. Él bajó primero. Lo escuché descender por las escaleras con pasos lentos. No me giré de inmediato. Quise que fuera él quien hablara, si es que iba a decir algo. No lo hizo. Se limitó a servirse un café, sentarse frente a mí y mirarme solo una vez, muy brevemente. No hubo palabras. No hubo reproches. Solo esa pesada distancia artificial que se instala cuando los límites han sido cruzados y nadie quiere aceptar que ya es tarde para dar marcha atrás. Poco después bajó mi esposo, aún medio dormido, arrastrando los pies, comentando sobre el clima con voz ronca. Me besó en la mejilla de forma mecánica y se sentó junto a nosotros sin notar nada extraño. O al menos eso quise creer. Le serví el café como siempre, él agradeció como siempre. Todo era igual. Todo era distinto. Durante el desayuno anuncié que pensaba limpiar el armario del pasillo, ese que llevaba meses acumulando cosas inútiles. Mi esposo me miró con curiosidad, como si esa repentina necesidad de orden fuera un síntoma, pero no dijo nada. Él, en cambio, me observó en silencio. No con reproche. Más bien con esa clase de aceptación que duele más que cualquier juicio. Pasé gran parte del día encerrada en tareas domésticas que no requerían urgencia. Ordené cajones, saqué ropa vieja, limpié estantes que nadie veía. Cada movimiento era una forma de evitar el pensamiento. Pero aún así, las imágenes volvían. Su rostro cerca del mío. El silencio posterior. La soledad de mi cama. A la tarde mi esposo anunció que había reservado la cabaña del lago para el fin de semana. Dijo que nos haría bien alejarnos, cambiar de aire. Me miró con cierta expectativa, como si esperara que eso fuera una especie de cura para algo que no se atrevía a nombrar. Asentí. Le dije que sí, que me parecía una buena idea. Él sonrió con alivio. No me atreví a mirar al otro lado de la mesa. Al llegar la noche, traté de actuar con naturalidad. Preparé una cena sencilla, encendí algunas velas, puse música suave. Buscaba crear una atmósfera que me devolviera una apariencia de normalidad. Pero por dentro la incomodidad crecía. Él casi no habló durante la cena. Contestaba con monosílabos, se excusó temprano, y subió a su habitación. Yo me quedé un rato más en la cocina, moviendo platos de un lado a otro, escuchando el sonido del reloj de pared. Mi esposo me abrazó por detrás en un gesto cariñoso, y me susurró que necesitábamos más momentos así, los dos. Le dije que sí sin pensarlo demasiado, y él me besó en la mejilla antes de irse a dormir. Me quedé sola frente a la ventana. Afuera, la noche era oscura pero tranquila. No había viento. No había ruido. Solo mi reflejo en el vidrio pálido, pensativo y un tanto ajeno. Me pregunté si ese reflejo era realmente yo. Si era la misma mujer que se había casado con un hombre tranquilo, amable, leal. Si era la misma mujer que había construido una vida organizada, estable, sin sobresaltos. Pero entonces recordé la forma en que él me había mirado. Recordé cómo me había sentido viva, deseada, vista. No por lo que representaba la esposa, la anfitriona, la figura materna, sino por lo que era debajo de todas esas capas. Y eso me dolió más que la culpa. Me fui a dormir sin hablar más con nadie. En la cama, mi esposo ya dormía, respirando profundamente. Yo me acosté de espaldas, sin tocarlo, sin mirarlo. Cerré los ojos, pero no encontré descanso. Mi mente repasaba cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha. Y sobre todo ese silencio final, cuando él se alejó sin reproches, sin demandas.
Como si supiera que ya no había marcha atrás. Al día siguiente la rutina volvió a repetirse. Pero ahora cada movimiento tenía un peso nuevo. Desayunamos juntos, pero no conversamos. Él evitaba quedarse a solas conmigo. No por enojo, sino por prudencia. Por respeto. O tal vez por miedo. Mi esposo, en cambio, parecía animado con el viaje al lago. Hablaba de caminatas, de fogatas, de desayunar mirando el agua. Yo asentía, me obligaba a sonreír, me convencía de que ese viaje sería una tregua. Que podría, quizás, reordenarme por dentro. Encontrar la forma de recuperar el equilibrio. Pero algo me decía que ya no era posible volver a un estado anterior. Que lo que habíamos hecho, por pequeño que pareciera, había abierto una grieta. Y las grietas no se cierran. Solo se disimulan. Durante todo ese día evité cruzarme a solas con él. Me movía con cuidado por la casa, me aseguraba de no coincidir en pasillos, en habitaciones. Y aún así, en los pocos segundos que nos encontrábamos, en las miradas fugaces que compartíamos, se sentía todo. El deseo reprimido. La incomodidad. El remordimiento. Y algo más. Algo parecido a tristeza. Antes de dormir, me encerré en el baño por más de media hora. No necesitaba estar allí tanto tiempo, pero lo hice para escapar. Me miré en el espejo largamente. Me vi mayor. Cansada. Y al mismo tiempo distinta. No más joven, pero sí más despierta. Más presente. Como si algo dentro de mí se hubiera vuelto a encender después de mucho tiempo apagado. Esa noche dormí mal otra vez. Y por primera vez en años, no supe qué esperar del día siguiente. Solo sabía que el viaje al lago estaba cerca. Que estaríamos los tres, lejos de todo. Que no podría seguir evitando las miradas, los gestos, las verdades que amenazaban con salir. Y que, tarde o temprano, algo tendría que romperse. O revelarse. Salimos hacia la cabaña del lago un viernes por la mañana. El aire olía a humedad reciente, como si la tierra aún recordara una tormenta de días pasados. Yo preparé las mochilas la noche anterior, revisando cada detalle varias veces, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba ocupar la mente en algo que pudiera controlar. Las toallas, los abrigos, las provisiones. Todo doblado, todo en su sitio. Me gustaba pensar que si el mundo fuera tan fácil de organizar como una maleta, tal vez yo no estaría enredada en pensamientos que me quitaban el sueño. El trayecto en auto fue largo, casi 3 horas. Él se sentó atrás. Mi esposo manejaba, hablando animadamente sobre recuerdos de viajes anteriores, como si quisiera rellenar cada centímetro del silencio que se interponía entre nosotros. Yo asentía de vez en cuando con respuestas suaves, mientras fingía mirar el paisaje. Pero la verdad era que cada vez que lo sentía moverse en el asiento trasero, mi cuerpo reaccionaba con una rigidez involuntaria. Como si el solo hecho de compartir espacio con él volviera más real lo que queríamos olvidar. La cabaña estaba igual que siempre. Pequeña, rústica, rodeada por pinos y con una vista directa al lago. El agua era serena, apenas ondulada por la brisa. Había algo en ese lugar que siempre me había parecido sanador, como si el aislamiento ofreciera una pausa a la rutina. Pero ahora, ese mismo aislamiento me parecía peligroso. Éramos solo nosotros tres, sin distracciones, sin lugares donde escapar. Al llegar, mi esposo se dedicó a revisar la estufa, verificar que hubiera leña, comprobar que el calentador funcionara. Yo me quedé organizando las cosas en la cocina mientras él subía las maletas a los cuartos. La distribución era la misma de siempre, una habitación para nosotros, otra más pequeña para él. Todo seguía igual y sin embargo cada objeto parecía tener un nuevo significado. Esa tarde salimos a caminar bordeando el lago. Él iba unos pasos por delante recogiendo ramas, tocando piedras, observando los árboles. Mi esposo y yo caminábamos en silencio, tomados de la mano por momentos aunque sin fuerza. Más por costumbre que por deseo. Hubo momentos en que quise hablar, confesar algo, abrir la boca para expulsar toda la confusión que me quemaba por dentro. Pero no lo hice.
¿Qué palabras podrían explicar lo inexplicable? Volvimos a la cabaña antes de que anocheciera. La temperatura bajó rápido como suele pasar en ese lugar. Encendimos la estufa, cenamos algo simple, pan con queso, sopa caliente y luego nos sentamos los tres en el pequeño salón, con mantas sobre las piernas y tazas de té entre las manos. La conversación fue superficial, películas, libros, anécdotas sin importancia. Cada uno hablaba como si fuera una versión editada de sí mismo. Como si todos supiéramos que había cosas que no podían ser nombradas. Más tarde mi esposo se fue a dormir antes que nosotros. Dijo que estaba cansado por el viaje y subió sin esperar compañía. Yo me quedé un poco más, sentada en el sofá, mirando el fuego. Él también permaneció allí al otro lado de la sala, en un sillón individual, con la vista perdida en las llamas. El silencio entre nosotros era diferente al de días anteriores. Más pesado. Más honesto. Después de un rato me levanté para apagar las luces. No lo miré. No dije nada. Solo subí lentamente las escaleras, con el corazón latiendo en la garganta. Sabía que me observaba, que sus ojos seguían cada uno de mis pasos. Y también sabía que no era solo deseo lo que había entre nosotros. Era culpa. Era confusión. Era la certeza de que habíamos roto algo. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, escuchando los sonidos de la madera crujir, el viento rozando las ventanas, las ramas moviéndose afuera. En un momento creí escuchar pasos suaves en el pasillo, pero no me atreví a levantarme. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, como si fuera una niña que teme ser descubierta en medio de una travesura. Al día siguiente el cielo estaba nublado y gris. Mi esposo propuso ir a pescar, como solía hacer cada vez que veníamos. Él aceptó con una sonrisa tensa, y yo me ofrecí a quedarme en la cabaña preparando algo de comida. Necesitaba estar sola, aunque solo fuera por unas horas. Mientras ellos estaban fuera, me dediqué a ordenar un poco, a revisar la alacena, a mirar por la ventana cada pocos minutos. El lago se veía inmenso y vacío como un espejo sin reflejo. Sentí que mi interior se parecía mucho a ese paisaje, silencioso, incierto, con una calma engañosa que podía romperse en cualquier momento. Cuando regresaron, mi esposo parecía más relajado. Había pescado algo pequeño y lo mostraba con orgullo, como si ese trofeo simbólico fuera suficiente para validar el viaje. Él, en cambio, tenía los ojos bajos, los gestos contenidos. Evitaba mi mirada, y yo evitaba la suya. Todo lo que habíamos sido capaces de compartir se había reducido ahora a evitar cruzar los ojos. Esa tarde llovió. Una lluvia fina, constante, que obligó a cerrar las ventanas y quedarse dentro. Jugamos a las cartas un rato, luego vimos una película vieja. Intentamos comportarnos como una familia normal. Pero en cada pausa, en cada cruce de caminos dentro de la cabaña, el roce de una mano, el intercambio de palabras breves, todo recordaba que no lo éramos. Antes de dormir, me encerré en el baño más de lo necesario. Me miré al espejo intentando encontrar en mi rostro alguna señal de lo que estaba sintiendo. Pero solo vi cansancio. Y un brillo apagado que no supe si era tristeza o resignación. Cuando apagué la luz y me metí en la cama junto a mi esposo, su mano buscó la mía. La tomó con suavidad, como hacía tiempo no lo hacía. Me dijo algo en voz baja, no recuerdo qué, pero asentí. Cerré los ojos con fuerza, deseando que el sueño me arrastrara lejos, aunque solo fuera por unas horas. Y así terminó ese segundo día en la cabaña. Con un silencio lleno de todo lo que no podíamos decir. Con el corazón dividido entre lo que fue, lo que es, y lo que ya no podía ser. Con el presentimiento muy claro, de que el viaje no estaba haciendo más que intensificar lo que tanto queríamos dejar atrás. Pero una parte de mí también sabía que lo inevitable no se detiene con voluntad. Solo se posterga. Hasta que ya no queda escapatoria. El tercer día en la cabaña comenzó con un amanecer gris, sin colores ni promesas. El cielo estaba cubierto por una niebla espesa que se deslizaba sobre el lago como un velo. Me levanté temprano, antes que ambos.
Necesitaba ese instante de silencio, ese momento en el que el mundo aún no se había puesto en marcha y podía escucharme a mí misma sin interferencias. Preparé café en la pequeña cocina, cuidando de no hacer ruido, como si la casa pudiera despertar con un suspiro. Miré por la ventana mientras la cafetera burbujeaba. Afuera, el agua parecía detenida en el tiempo. Las hojas apenas se movían. Todo estaba suspendido. Incluso yo. Había algo cruel en esa quietud, hacía más visible el caos interno. La calma del paisaje era un contraste tan violento con lo que sentía dentro de mí, que me provocaba una incomodidad casi física. Él bajó poco después. Vestía un suéter oscuro, los ojos hinchados como si tampoco hubiera dormido. Nos saludamos con un gesto. Ninguno tenía ganas de fingir palabras. Se sirvió café y se sentó al otro lado de la mesa, en el mismo lugar donde había estado la noche anterior. No nos miramos. Y sin embargo cada uno sentía la presencia del otro como un peso inevitable. Mi esposo bajó después con el ánimo un poco más animado. Propuso salir a caminar, explorar un sendero nuevo que había visto el día anterior. Él aceptó sin entusiasmo. Yo dudé un momento, pero terminé por decir que prefería quedarme en la cabaña, que tenía algo de lectura pendiente. Nadie cuestionó mi decisión. Los vi alejarse desde la ventana. Caminaban juntos, pero con cierta distancia entre ellos. Él con las manos en los bolsillos, mi esposo señalando cosas entre los árboles. Sentí una punzada en el pecho. No por celos ni sospechas, sino por lo que sabía que venía después. Porque quedarme sola era peligroso. Porque ambos lo sabíamos. Pasé un rato acomodando libros, limpiando superficies ya limpias. Fingí tareas que no eran necesarias. Pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara el crujido de las escaleras. Giré lentamente. Era él. Había regresado. Mi esposo no. No pregunté por qué había vuelto. Él tampoco explicó. Nos miramos por primera vez en horas. Y allí estaba todo, el remordimiento, el deseo, la incomodidad, el reconocimiento. No había máscaras. No había defensas. Solo ese abismo que se abría entre nosotros y que ninguno parecía querer evitar. We kissed. Esta vez no fue impulsivo. Fue inevitable. No hubo fuerza ni urgencia, pero sí una intensidad contenida que hablaba de todo lo que no habíamos dicho. Cuando nuestros labios se separaron, el silencio que quedó fue más elocuente que cualquier palabra. Nos alejamos el uno del otro sin dramatismos. Él subió a su habitación. Yo regresé a la cocina. Me senté frente a la taza de café ya fría y me quedé allí, sin moverme, por varios minutos. Sentí que el mundo se había reducido a ese instante. Como si nada más existiera. Como si el resto del tiempo hubiera sido solo una espera para llegar a ese momento y después, nada. Cuando mi esposo volvió me encontró preparando el almuerzo. Me besó en la frente y comentó que la caminata había sido agradable. Yo asentí y serví los platos y traté de parecer lo más normal posible. Él no notó nada. O no quiso notarlo. Lo cierto es que su presencia ahora se sentía lejana, como si una barrera invisible nos separara sin que él lo supiera. El resto del día transcurrió sin incidentes visibles. Jugamos a las cartas, hablamos de recuerdos pasados, vimos una película vieja en la televisión de la cabaña. Pero cada mirada, cada pausa, cada cruce de palabras entre él y yo tenía un nuevo peso, un subtexto que ninguno quería admitir. Esa noche, mientras mi esposo dormía, yo permanecí despierta. Escuchaba su respiración pausada, regular, mientras el techo se dibujaba apenas con la luz de la luna filtrada por la ventana. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si era culpa, tristeza o simplemente el reconocimiento de una realidad que me superaba. Pensé en lo que habíamos sido como pareja. En los primeros años, en los viajes, en las risas compartidas. Pensé en lo fácil que es dejar que el tiempo desgaste las cosas sin notarlo. En cómo se pierde el hábito de mirar al otro con atención, de tocar con intención, de escuchar sin esperar turno para hablar.
Y entonces entendí que lo que había ocurrido con él no había nacido de la nada. No era una traición repentina. Era el resultado de una ausencia prolongada. De años de silencio, de rutinas, de vivir juntos pero no realmente acompañados. Pero esa comprensión no me aliviaba. Solo hacía más profundo el abismo. Porque aunque podía justificar lo ocurrido desde el análisis emocional, no podía escapar de la realidad de lo que habíamos hecho. Habíamos cruzado una línea. 2 veces. Y el mundo no volvería a ser el mismo después de eso. Al día siguiente mi esposo propuso que regresáramos a casa. Dijo que el clima iba a empeorar y que prefería evitar carreteras mojadas. Aceptamos sin protestar. Empacamos en silencio sin mirarnos. La cabaña quedó tal como la habíamos encontrado, al menos por fuera. El camino de regreso fue largo, pero menos tenso de lo que había imaginado. Hablamos de cosas triviales. Música, tráfico, comida. Mi esposo conducía con la misma calma de siempre. Él miraba por la ventana, con los auriculares puestos. Yo me limité a observar los árboles pasar, uno tras otro, como si fueran testigos mudos de lo que había pasado. Al llegar a casa, cada uno retomó su rol habitual. Mi esposo se metió en el despacho a revisar correos. Él subió a su habitación. Yo me quedé sola en la cocina, rodeada de maletas por deshacer y un silencio denso. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría. No porque alguien supiera. No porque hubiera pruebas. Sino porque dentro de mí, ya nada era igual. Y lo peor era no saber qué hacer con eso. Con lo que habíamos compartido. Con lo que no se podía nombrar. Ni borrar. Volver a casa no trajo alivio. Más bien fue como regresar a una rutina cuya estructura seguía en pie pero que por dentro se había agrietado. Todo estaba donde debía estar, las cortinas limpias, la vajilla en su lugar, los relojes marcando su ritmo habitual. Y sin embargo todo había cambiado. O yo había cambiado, que al final es lo mismo. La primera noche de regreso fue especialmente silenciosa. Cenamos juntos, los tres, como si nada. Hablamos del clima, del viaje, de cosas pequeñas. Él estuvo callado casi todo el tiempo, respondiendo solo cuando era necesario. Yo evitaba mirarlo. Mi esposo, en cambio, parecía contento, incluso relajado. Como si el viaje hubiera sido exitoso. Como si ese fin de semana en el lago hubiera logrado reconectarnos de alguna manera. Después de la cena, él se excusó temprano, alegando cansancio. Subió a su habitación con pasos lentos, sin hacer ruido. Yo me quedé limpiando la cocina más tiempo del necesario. Mi esposo puso música en el salón y me llamó para que me uniera, pero le dije que necesitaba un momento a solas. No insistió. Cuando terminé subí también, pero no fui a mi habitación de inmediato. Me detuve frente a la puerta de su cuarto. Estaba cerrada. No se oía nada. Ni música ni movimiento. Solo el silencio. Un silencio denso, lleno de todo lo que había quedado sin decir. Estuve allí parada algunos segundos, sin saber qué esperaba. Al final, me alejé. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Cada uno volvió a su rutina. Él empezó a salir más seguido, a pasar tiempo fuera de casa. Yo me ocupaba de las tareas habituales, como si nada me perturbara. Pero por dentro la tensión no hacía más que crecer. La culpa, el recuerdo, la confusión. Todo seguía allí, latiendo como un segundo corazón. Una tarde, mientras organizaba una de las estanterías del salón, escuché el sonido de una notificación. Era mi teléfono, que había dejado sobre la mesa. Me acerqué sin apuro, pero cuando vi la pantalla, sentí el cuerpo paralizarse. Un mensaje. De él. Corto. Preciso. Solo decía, no debimos. Pero no me arrepiento. No supe qué responder. Ni siquiera sabía si debía responder. Me senté móvil en mano con el corazón latiendo en la garganta.
Sentí calor en las mejillas, una especie de vergüenza anticipada, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor. Estaba sola. Pero no me sentía sola. Sentía que algo invisible me rodeaba. Algo que podía explotar en cualquier momento. No contesté. Guardé el teléfono en el cajón y traté de continuar con mi día. Pero ya nada era igual. Esa frase me acompañó durante horas, no me arrepiento. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo comentó que había estado revisando unas fotos del viaje. Dijo que pensaba imprimir algunas, armar un álbum. Me mostró el teléfono, deslizando imágenes con entusiasmo. Yo asentí, sonreí con esfuerzo. Cuando me pasó el dispositivo para que viera una en particular, un nudo se formó en mi estómago. Estaba él. Junto a mí. Muy cerca. No tocándonos, pero sí con una cercanía que ahora, a la distancia, parecía cargada de un significado que nadie más podía entender. Mi esposo no notó nada. O prefirió no verlo. Yo le devolví el teléfono con una excusa, que la luz me molestaba, que me dolía un poco la cabeza. Subí antes que ellos, me encerré en el baño y me lavé la cara varias veces, como si eso pudiera limpiarme por dentro. Pero no había agua suficiente. A la mañana siguiente él ya no estaba. Había salido temprano, según me dijo mi esposo. Cuando le pregunté si sabía a dónde, me respondió que no, que probablemente necesitaba despejarse. Ha estado muy callado últimamente, agregó. Yo solo asentí. Pasaron los días y poco a poco, las cosas comenzaron a desordenarse dentro de mí. Dormía mal, comía sin hambre, me descubría caminando sin rumbo dentro de la casa. Revisaba el móvil cada cierto tiempo, esperando otro mensaje. Pero no llegaba. Hasta que una tarde, sin esperarlo, volvió a escribirme. Esta vez fue más directo. Tenemos que hablar. No más silencios. Lo leí y sentí que algo se deslizaba dentro de mi pecho. Como una piedra cayendo lentamente. No respondí de inmediato. Caminé por la casa, respirando con dificultad. Me senté. Me levanté. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me vi con otros ojos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Finalmente escribí, no puedo ahora. No aquí. No pasó ni un minuto y llegó su respuesta. Entonces dime cuándo. No supe qué poner. Guardé el teléfono otra vez. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas. Pensé en todo lo que podía perder. En lo que podía arrastrar con mis decisiones. Pero también pensé en lo que ya se había perdido. En lo que ya no volvería. Mi esposo llegó más tarde con una botella de vino. Dijo que le apetecía brindar, que últimamente me notaba distante. Me ofreció una copa. Brindamos. Me miró a los ojos con ternura. Y eso me dolió más que cualquier reproche. Esa noche, mientras él dormía, volví a leer el mensaje. Dime cuándo. Mi pulgar tembló sobre la pantalla. Escribí, mañana. Al atardecer. En el parque donde solías correr. Presioné enviar. Me acosté sin mirar el reloj. Cerré los ojos. No dormí. Solo esperé. Esperé a que algo o lo que fuera terminara de romperse. O de empezar. Porque ya no podía seguir flotando entre lo que fue y lo que ya no podía ser. El día amaneció con una claridad hiriente. De esas mañanas en las que el sol entra por las ventanas como si quisiera sacudirte de adentro hacia afuera. Me levanté con el cuerpo pesado, los ojos secos, la boca amarga. No había dormido más de unas horas, y aún así, sentía que llevaba días sin descanso. Cada célula de mi cuerpo parecía estar en alerta, anticipando lo que iba a suceder esa tarde. La casa aún dormía. Mi esposo roncaba levemente en la habitación, y el resto del mundo parecía no tener urgencias.
Pero yo no podía ignorar la hora que avanzaba lenta, constante, como si quisiera darme tiempo para cambiar de idea. No lo hice. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que no dijera nada. Ni demasiado elegante ni descuidada. Algo neutro que no hablara por mí. Me peiné con la misma meticulosidad con la que solía hacerlo en los días importantes, pero sin mirarme demasiado al espejo. No quería ver lo que ya sabía que se reflejaba, la duda, la culpa, la necesidad. Durante la mañana fingí normalidad. Preparé el desayuno, recogí la cocina, hablé lo justo. Mi esposo me preguntó si quería que cenáramos afuera esa noche. Le dije que ya veríamos, que dependía de cómo me sintiera. Él no insistió. A media tarde tomé el bolso, dije que iría a caminar un rato. Necesito despejarme, dije. Él asintió sin sospecha, sin preguntas. Y eso me dolió. No por su indiferencia, sino por lo mucho que se había acostumbrado a no estar presente. A aceptar sin más. El parque no estaba lejos. Caminé despacio con el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Cada paso me acercaba a una conversación que no sabía cómo manejar, a una presencia que removía partes de mí que había dejado dormidas durante demasiado tiempo. Cuando llegué ya estaba allí. Sentado en una banca de madera, bajo un árbol inclinado que dejaba caer hojas secas sobre sus hombros. Me vio, se levantó lentamente como si no quisiera apurar el momento. Nos acercamos sin palabras, como si lo único importante ya estuviera dicho en la decisión de estar allí. Caminamos un rato sin rumbo. No había necesidad de un destino. El silencio entre nosotros era espeso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de significado, de precaución, de contención. Finalmente nos sentamos en otra banca, más alejada, cerca del lago artificial donde los patos nadaban sin interés por los humanos que pasaban. Él fue el primero en hablar. Dijo que no sabía cómo seguir. Que no quería lastimarme, pero tampoco podía fingir que nada había ocurrido. Yo no sabía qué responder. Porque la verdad era que tampoco quería que todo se borrara. Lo que pasó entre nosotros no había sido planeado, ni buscado. Pero fue real. Intensamente real. Y esa autenticidad, por más dolorosa que fuera, me había cambiado. Le dije que no tenía respuestas. Que no sabía cómo se vivía con algo así, pero que tampoco podía fingir que no me importaba. Que desde aquel día en la cabaña, nada era igual. Ni el aire, ni los sonidos, ni mi propia forma de caminar. Él me miró con esa expresión seria que lo caracterizaba. No intentó tocarme. No buscó un gesto. Solo me dijo que pensaba irse por un tiempo. Que necesitaba alejarse para que todo pudiera volver a su lugar. Que quizá con la distancia lo vivido se desdibujara. Y ahí lo supe. Supe que ese momento era un adiós. Que por mucho que hubiéramos compartido, por fuerte que hubiera sido, no había lugar para nosotros en este mundo que ya tenía estructuras definidas. Roles marcados. Vínculos protegidos por códigos silenciosos. No lloré. Ni él tampoco. Pero hubo una tristeza profunda en el aire. Como cuando termina una canción que nunca quisiste que acabara. Pasamos un rato más hablando de cosas pequeñas. Como si quisiéramos rebajar la intensidad de lo anterior. Le pregunté por sus planes. Dijo que pensaba visitar a unos amigos en otra ciudad, quizás empezar algo nuevo. Asentí. No ofrecí ayuda ni compañía. No era ese el tipo de despedida. Cuando el sol comenzó a caer, nos levantamos. Nos quedamos parados un instante sin saber cómo cerrar el momento. Y entonces, sin aviso, sin ceremonia, sin palabras previas, ocurrió. Pasamos la noche juntos. Fue una decisión silenciosa. No hubo drama, ni promesas. Solo esa entrega que nace del saber que algo termina, y que, por eso mismo, merece ser vivido con plenitud. Al amanecer, él se vistió en silencio. No hubo beso de despedida. No hizo falta. Salió sin mirar atrás. Yo me quedé en la cama, sintiendo la sábana aún tibia,
como el último rastro de lo que ya no estaría. Volví a casa antes de que mi esposo despertara. Me lavé el rostro, me cambié de ropa, preparé café como cualquier otro día. Cuando él bajó me saludó con normalidad. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Y fue la primera mentira del día. Esa jornada transcurrió sin sobresaltos. Cociné, respondí correos, leí un poco. Cada tarea era un intento por aferrarme a lo que aún estaba en pie. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Algo definitivo. Por la noche, cuando apagué la luz de la habitación y me acosté junto a mi esposo, sentí una especie de calma extraña. No paz. No alivio. Solo una quietud resignada. Como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Y mientras el silencio de la noche lo cubría todo, entendí que a veces lo más difícil no es lo que hacemos, sino lo que decidimos no decir. Lo que dejamos ir sin pelear. Lo que amamos en silencio y perdemos sin ruido. Los días posteriores fueron extrañamente silenciosos. No en el sentido literal, la vida seguía con sus sonidos habituales, los autos pasaban por la calle, el teléfono sonaba de vez en cuando, el televisor del salón murmuraba de fondo con noticias o programas sin importancia. Pero dentro de mí, el silencio era denso, casi físico. Él se había ido. No dijo cuándo volvería, ni si volvería. Y yo no pregunté. Tal vez porque no habría soportado una respuesta concreta. Tal vez porque ya sabía que cualquier palabra en ese momento solo arruinaría lo que habíamos dejado en suspenso. Mi esposo notó algo, lo sé. No me lo dijo, pero su mirada se volvió más atenta. Me observaba en momentos en que yo pensaba que no lo hacía. Durante el desayuno, mientras regaba las plantas, cuando salía al supermercado. Me estudiaba, como si intentara encontrar una grieta, una señal. Y yo, sin proponérmelo, me volvía más cuidadosa. Medía mis palabras, vigilaba mis gestos, elegía con más cautela cada frase. Una tarde encontré su teléfono sobre la mesa, desbloqueado, con una foto nuestra en pantalla. Una de esas imágenes de años atrás, en un parque, cuando reíamos por algo que ya no recuerdo. Me quedé mirándola más de lo que debía. Esa mujer en la foto, yo parecía otra. Y tal vez lo era. Tal vez, en ese momento, aún creía que ciertas cosas durarían para siempre. Mi esposo entró en la habitación justo entonces. Me vio con el teléfono en la mano, y por un instante hubo una tensión que lo llenó todo. No dijo nada, solo tomó el dispositivo con suavidad, sin brusquedad, y lo guardó en el bolsillo. Nos miramos unos segundos. No había acusación en sus ojos. Pero sí duda. Esa noche no pude dormir. Me revolví entre las sábanas durante horas, escuchando cada sonido de la casa, cada crujido, cada paso lejano del pasillo. Me levanté y bajé a la cocina. Preparé un té no porque lo necesitara, sino porque no podía quedarme quieta. Al sentarme en la mesa, noté que el sobre con facturas estaba abierto. Una hoja sobresalía. Era un recibo. Lo tomé sin pensar y al instante sentí el escalofrío, era una factura de hotel. El hotel. El mismo donde. Sentí que el mundo se detenía. No sabía cómo había llegado eso ahí. No entendía por qué estaba fuera del sobre. Lo doblé de nuevo con manos temblorosas y lo guardé, intentando que nada en mí delatara el torbellino que se había desatado dentro. Volví a la habitación con una mezcla de emociones que no lograba ordenar. ¿Lo había visto él? ¿Lo había dejado allí a propósito? ¿Era una trampa? ¿Una advertencia? No podía saberlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me paralizaba. Durante los días siguientes, su actitud fue ambigua. A ratos más cariñoso, a ratos más distante. Como si oscilara entre dos extremos sin decidirse. Una mañana me trajo flores sin razón aparente. Otra, evitó mirarme durante toda la comida. Me hablaba así, pero con una contención que antes no estaba. Y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía que algo estaba a punto de romperse.
Yo intentaba aferrarme a la rutina. Ordenaba la casa, hacía listas de compras, cocinaba con esmero. Pero nada me conectaba. Las acciones se volvieron mecánicas. Lo hacía todo como si cumpliera un papel. Como si ya no viviera, sino que representara a alguien que solía ser yo. Una tarde mi amiga de toda la vida vino a visitarme. Notó mi estado de inmediato, aunque no hizo preguntas directas. Hablamos de cosas superficiales, nos reímos un poco, pero al despedirse me miró con seriedad y me dijo: «Tú estás aquí, pero no estás. Vuelve antes de que no haya a dónde volver». No supe qué responder. Esa noche me senté a escribir en una libreta vieja que había encontrado en un cajón. No era un diario. No pretendía serlo. Solo palabras sueltas. Pensamientos. Frases que salían sin orden. En una de las páginas escribí: «¿Cómo se vuelve de un lugar al que nunca se debió llegar?». Y me quedé observando esa pregunta como si la respuesta fuera a revelarse por sí sola. Él no volvió a escribirme. No hubo mensajes. No llamadas. Nada. Era como si nunca hubiera estado aquí. Y sin embargo su ausencia llenaba los espacios más que su presencia. Cada rincón de la casa lo contenía. Cada aroma, cada sombra. Una mañana al abrir el cajón de la entrada, encontré su viejo llavero. El que usaba siempre. No lo había visto antes. No recordaba haberlo puesto allí. Lo tomé con cuidado como si pudiera romperse, y lo guardé en un lugar que nadie más pudiera encontrar. Ese gesto mínimo me dolió más que todo lo anterior. Porque era la prueba de que, aunque intentara seguir, había cosas que no quería soltar. Que no sabía cómo soltar. Mi esposo comenzó a trabajar hasta más tarde. Llegaba a casa con ojeras, con la voz más baja de lo normal. A veces se sentaba frente al televisor y no decía nada durante horas. Yo me sentaba a su lado, en silencio. Éramos dos desconocidos unidos por una historia común. Pero ya no compartíamos presente. Y entonces lo supe. Algo en él había cambiado. No me había enfrentado. No me había reclamado. Pero lo sabía. No como, no todo, pero algo. Lo suficiente para empezar a guardar distancia. Para protegerse. Una noche me miró desde el umbral de la puerta y me preguntó si yo era feliz. Así, sin más. Sin contexto. La pregunta cayó como una piedra en el agua. No supe qué decir. Él asintió como si la respuesta estuviera en mi silencio, y se fue a dormir sin insistir. Me quedé sola en el salón, con esa pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Era feliz? ¿Alguna vez lo había sido? ¿Se puede ser feliz cuando se vive entre lo que se siente y lo que se debe? No lo sabía. Y lo peor era que por primera vez en mi vida, ya no sabía qué quería. Solo sabía que todo lo que había sido sólido ahora temblaba. Y que nada volvería a ser como antes. Desde esa noche en que escuché la pregunta flotando en el aire, ¿eres feliz?, todo comenzó a disolverse de una forma lenta, casi imperceptible, como una tela que pierde hilos día a día hasta que un día, simplemente, deja de ser. No hubo confrontaciones, ni gritos, ni llantos. Solo esa distancia que se instaló entre nosotros como una tercera presencia muda, ocupando cada rincón de la casa, cada gesto cotidiano, cada silencio compartido. Mi esposo ya no intentaba hablar de nosotros. No preguntaba a qué hora regresaría, ni qué planes tenía, ni si deseaba salir a caminar como antes solíamos hacer. Yo por mi parte tampoco insistía. Había entre los dos una aceptación tácita de que algo se había roto, aunque ninguno pronunciara esa palabra. Era como si ambos hubiéramos pactado callar, como si el amor ahora consistiera en no hacernos daño con verdades que ya conocíamos. Una mañana, mientras guardaba unas sábanas limpias en el armario del pasillo, encontré una caja vieja que no recordaba haber puesto allí. Al abrirla vi fotografías nuestras, cartas de hace años, pequeñas notas que solíamos dejarnos en la cocina o en los libros. Y al verlas no sentí nostalgia ni ternura. Sentí culpa.
Porque esas versiones de nosotros habían existido. Porque en algún momento de verdad, habíamos estado del mismo lado de la historia. Volví a guardar la caja sin mirar más. No quería enfrentar ese pasado con los ojos del presente. No estaba lista para eso. Y quizás nunca lo estaría. Durante varios días me dediqué a reorganizar espacios. No era por necesidad. Era una forma de moverme, de llenar el tiempo con actos que no exigieran pensar. Cambié de lugar libros, cubiertos, hasta muebles pequeños. Redecoré la sala. Puse flores nuevas. Nadie lo notó. Una tarde, mientras colocaba una lámpara en la mesita del rincón, sonó el timbre. Era la vecina de enfrente con quien solía intercambiar recetas y comentarios triviales. Me traía un pastel de zanahoria. Dijo que había preparado 2 y pensó en mí. Se lo agradecí con una sonrisa forzada y la invité a pasar. No se quedó mucho, pero en ese corto tiempo me hizo una pregunta simple, casi inocente: ¿y tu hijastro? Hace días que no lo veo. Sentí que el estómago se me encogía. Respondí que estaba de viaje, que probablemente estaría fuera un tiempo. Ella asintió, sin sospechar nada. Pero en mi interior, esa pregunta encendió una alarma que creía haber silenciado. Esa noche revisé el teléfono por impulso. Aún conservaba los mensajes. Los leí todos otra vez. No con la emoción del principio, ni con la angustia de la culpa, sino con una especie de incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿En qué momento se cruzó la línea? Pensé en escribirle. Solo unas palabras. Saber si estaba bien. Si pensaba en todo aquello como yo. Si le dolía. Pero no lo hice. Cerré la aplicación y apagué el teléfono. No era el momento. Tal vez nunca lo sería. Días después, mientras caminaba por el mercado, lo vi. No en persona, sino en una fotografía pegada en el escaparate de una cafetería nueva. Era una promoción de cursos de arte. Él estaba entre los asistentes, pincel en mano, sonriendo de lado. Me detuve a observarla con detenimiento. No era una imagen actual. Quizá de meses atrás. Pero verlo allí sin saber que yo lo estaba mirando, me provocó una mezcla de emoción y tristeza difícil de explicar. Volví a casa con una extraña sensación de vacío. Como si algo se hubiera escapado de mis manos sin que pudiera detenerlo. Me encerré en el baño, abrí el grifo del lavamanos y dejé correr el agua sin usarla. Solo escuchando su sonido como si pudiera lavar lo que no se ve. Esa noche mi esposo me preguntó si quería que viajáramos el fin de semana. Dijo que podríamos alejarnos un poco de todo, descansar, respirar aire nuevo. Asentí con la cabeza. No porque quisiera, sino porque ya no quería rechazarlo más. Sentía que cada no era un empujón más hacia el abismo. Planeamos el viaje en silencio. Como si estuviéramos organizando una tarea administrativa. Yo hice las maletas con la precisión de quien cumple una rutina. Escogí ropa cómoda, sencilla. Preparé los documentos, los medicamentos, las llaves. Todo sin sobresaltos. Pero antes de dormir, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué su viejo llavero. Lo observé largo rato. Luego lo envolví en un pañuelo y lo guardé en el fondo de mi bolso. No sabía por qué. Tal vez era una despedida simbólica. Tal vez era una forma de cargar con aquello que no podía contarle a nadie. Al día siguiente, antes de salir, recibí una carta sin remitente. La encontré en el buzón, entre facturas y propaganda. La abrí con manos temblorosas. Pero no era lo que temía. Era un folleto publicitario de una galería de arte. En la esquina inferior derecha, como parte del diseño, una firma diminuta. Reconocí su trazo. Era él. No decía nada directo. Solo el nombre del evento, una fecha, una dirección. Era una invitación silenciosa. Un mensaje camuflado. Lo guardé con cuidado entre las páginas de un libro. No lo comenté con nadie.
Ni siquiera conmigo misma. Durante el viaje con mi esposo, todo fue previsible. El hotel, la comida, las conversaciones. Caminamos por senderos, miramos paisajes, compartimos cenas. Parecíamos una pareja que intenta recuperar algo. Pero yo ya no estaba allí. Era como si mi cuerpo se moviera en una dirección, y mi mente, mi alma, estuvieran detenidas en otro lugar. En uno de esos paseos, él me tomó la mano. No lo hacía desde hacía meses. Caminamos así por un rato. Yo no aparté la mano. No porque quisiera sostenerla, sino porque ya no tenía fuerza para soltar nada. Esa noche en la habitación del hotel, me quedé mirando el techo largo rato. Pensé en lo que podría decirle. En lo que él ya sabía y no decía. En la forma en que el amor, a veces, se convierte en una especie de cortesía dolorosa. Y entendí que estábamos atrapados en una especie de tregua silenciosa. Donde nadie ganaba. Donde todos perdíamos algo. Solo quedaba decidir cuándo terminarla. O si, como tantas otras cosas, también dejaríamos que muriera por desgaste. Sin palabras. Sin despedidas. Cómo se deshacen los vínculos cuando el amor ya no basta. Regresamos del viaje igual que nos fuimos, dos personas compartiendo maletas y silencios, cumpliendo cada gesto por costumbre, más que por deseo. El trayecto en coche fue largo y monótono, la radio, encendida en un volumen bajo, llenaba el espacio con canciones antiguas que hablaban de amores imposibles, de regresos y despedidas. No recuerdo de qué hablamos durante esas horas. Probablemente de cosas prácticas, si quedaba leche en la nevera, si debíamos llamar al plomero por la gotera, si el jardín necesitaba poda. Todo lo esencial, todo lo intrascendente. Al llegar a casa sentí una punzada de alivio, aunque la casa estuviera tan fría y vacía como antes. Puse las maletas en la entrada y me quedé allí unos minutos, mirando los cuadros en la pared, la alfombra que necesitaba un lavado, el mueble del recibidor que siempre quise cambiar y nunca lo hice. Había una extraña dignidad en esos objetos que permanecían, a pesar de que todo lo demás en mi vida se había movido. Mi esposo me ayudó a guardar algunas cosas y después desapareció en su despacho. Escuché el sonido del teclado, el rumor de una llamada. Durante años ese sonido fue el fondo de mi vida, el trabajo, la rutina, la espera. Pero ahora sentí que me era ajeno, como si perteneciera a otra casa, a otra historia. Me senté en la cocina con una taza de té y abrí el libro donde había guardado la invitación a la galería de arte. Miré la dirección, la fecha, la firma diminuta. Sabía que no iba a ir. No porque no lo deseara, sino porque entendí que lo nuestro solo podía existir en el recuerdo. Lo que tuvimos fue, y no podía ser más. Había un tipo de amor, o de deseo que se vive solo una vez como un relámpago, y deja una marca que no se borra pero tampoco se repite. Cerré el libro con cuidado como si pudiera sellar también todo lo vivido. Pasaron los días y todo volvió a una calma que, más que paz, era resignación. Mi esposo y yo éramos dos extraños que sabían convivir. A veces en las noches cruzábamos miradas llenas de lo que no decíamos. Ninguno preguntaba, ninguno confesaba. Era un acuerdo tácito, protegernos del dolor con la distancia, vivir de los recuerdos buenos y fingir que los malos no existían. Empecé a salir a caminar sola, cada mañana, recorriendo las mismas calles del barrio, saludando a los mismos vecinos, cruzando los mismos parques. Al principio fue una forma de ocupar el tiempo, de evitar pensar. Después se volvió un pequeño espacio de libertad. En esos paseos a veces recordaba momentos, gestos, palabras. Pero poco a poco la nostalgia fue cediendo. No porque el dolor se fuera, sino porque la vida se impone incluso sobre las heridas más profundas. Un día, mientras compraba flores en el mercado, encontré a la amiga que siempre supo leerme sin preguntas. Me abrazó fuerte. «¿Estás más tranquila?», me dijo. Le sonreí. No hacía falta contarle nada. Nos sentamos en una terraza, pedimos café y hablamos de otras cosas. Sentí que por primera vez en meses, podía mirar a alguien a los ojos sin sentir que escondía un secreto insoportable.
Esa tarde al regresar a casa, encontré a mi esposo leyendo en la sala. Me preguntó si quería cenar juntos. Asentí. Cocinamos algo sencillo. Comimos en silencio, pero la tensión era distinta. Ya no había miedo ni ira. Solo un cansancio compartido, el tipo de agotamiento que llega cuando ya se ha llorado todo lo que podía llorarse. Al día siguiente recibí una carta. Era breve. Decía solo, decidido quedarme en la ciudad. Estoy bien. Gracias por todo. Cuídate. No tenía firma, pero no la necesitaba. Guardé la carta en el mismo libro donde estaba la invitación. No lloré. No sentí alivio. Solo una certeza tranquila de que de alguna manera, ambos habíamos sobrevivido a esa historia. Que seguiríamos adelante cada uno por su lado con la memoria de lo vivido. Sin rencor, sin promesas, sin vuelta atrás. Los meses pasaron. En primavera, mi esposo y yo fuimos invitados al cumpleaños de un viejo amigo. Allí, entre risas y conversaciones, entendí que la vida, a pesar de todo, sigue ofreciendo momentos de belleza. Me vi en el espejo del baño esa noche, más arrugas, sí, pero también una mirada distinta. Más serena, menos ansiosa. No era la misma mujer que había empezado esta historia. Había perdido, había ganado, había aprendido a vivir con los grises. A veces en las noches tranquilas, me siento en la terraza con una manta y una taza de té. Miro las luces de la ciudad, escucho el rumor lejano de la calle, y pienso en todo lo que no dije, en lo que no pude cambiar, en lo que sí tuve el valor de sentir. Sé que de alguna manera estoy completa. No feliz en el sentido simple, pero sí en paz con mi historia. Y eso, creo, es todo lo que podía esperar. La vida sigue como el rumor del viento en las ventanas. Yo sigo aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de lo que venga.